Matías cantaba recién: cerca de ti yo quiero estar para escuchar tu voz y aprender de ti. Vamos a en esta mañana aprender del Señor. Yo quiero hablarles de una virtud de nuestro Señor que Él tiene porque Él es nuestro Dios y que nosotros tenemos que apreciar, agradecer e imitar esa virtud del Señor. Hay algo que el Señor es y que nosotros también tenemos que ser. En el Evangelio de Marcos, el capítulo 6 y el verso 34. Marcos 6:34. ¿6:34 lo tienen? Bueno, ¿quién lo lee? Salió Jesús y vio una gran multitud, y tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas que no tenían pastor, y comenzó a enseñarles muchas cosas. Ahí. Hace un tiempo me tocó compartir con ustedes la palabra del Señor también, y hablamos de la parábola de los dos cimientos. ¿Se acuerdan? Y cuando hablamos de aquello, hicimos una especie de contextualización de lo que estábamos diciendo. Nos fijamos en qué era lo que estaba pasando, en qué momento el Señor cuenta esa parábola. Y mientras yo estaba leyendo esa parábola, me encontré con este versículo, que está justo antes, esto que dice el evangelista, justo antes de la alimentación de los 5.000, del milagro de la multiplicación de los panes y los peces. Justo antes de eso está este versículo. El Señor Jesús había tomado una barca y se había ido con sus discípulos porque estaba buscando un lugar tranquilo donde estar para compartir un tiempo con sus discípulos y enseñarle cosas importantes. Pero la gente lo seguía, lo perseguía. No lo seguía, lo perseguía. La gente quería saber dónde estaba Jesús. La gente necesitaba escuchar qué es lo que el Señor estaba enseñando. Y en un momento Jesús se va de un lugar a otro en una barca, y cuando desciende con sus discípulos, esperando estar solo y tener un poco de tranquilidad, el Señor sabía, ¿no? Pero esperando tener un poco de tranquilidad, buscando un lugar tranquilo, se encuentra con que el lugar está lleno. La gente averiguó, se fijó para dónde iba Jesús con sus discípulos y se adelantó, trató de estar donde estaba Jesús. Y cuando llegó Jesús a un lugar que supuestamente tenía que estar tranquilo y solitario, se encontró con una multitud, con más de 5.000 personas. Y ahí me llama la atención en este versículo que nosotros acabamos de leer, ¿qué es lo que el Señor sintió? Y cuando Jesús salió de la barca, vio la gran multitud y tuvo compasión de ellas, porque eran como ovejas sin pastor. Y entonces comenzó a enseñarles muchas cosas. La frase o lo que a mí más me llamó la atención en aquel momento y en lo que me quiero detener hoy, es en eso que dice el Señor tuvo compasión de ellos. El Señor vio esta multitud, que estaba tan necesitada, tan desesperada, tan desorientada, y la describe así: eran como ovejas sin pastor. No sabían para dónde ir. Estaban confundidos. Estos judíos que eran víctimas de los saduceos, que los querían usar como un instrumento político, víctimas de los fariseos que los cargaban con leyes
detallistas pero superficiales y que despreciaban la ley, víctimas de los romanos que los oprimían. Y el Señor los ve entonces como ovejas sin pastor. Están desorientados, están perdidos. Y Él empieza a enseñarles entonces acerca del reino de los cielos. Cuando Él vio esa multitud que estaba tan desesperada, tan necesitada, el sentimiento que provocó en Él, lo que Él sintió en ese momento, fue compasión. Él tuvo compasión de ellos, como tuvo compasión de nosotros. La palabrita que a mí me llamó la atención fue esa, compasión. Y me puse a buscar y a pensar en qué es la compasión. Si nosotros nos vamos al diccionario, algún diccionario que cuente de dónde viene la palabra viene del latín, compasio, y esta viene del griego, de una palabra que a ustedes seguramente les va a sonar conocida, simpatía. La palabra compasión en griego se dice simpatía. En este pasaje, en varios otros pasajes, la palabra que nosotros tenemos traducida como compasión es esta, simpatía, o simpateuo, sintió compasión. Acá el versículo, que es la palabra que se usa en este pasaje en particular, es una palabra que literalmente significa que sus entrañas se conmovieron. Está hablando de un sentimiento profundo. A Jesús le dolió ver esa gente que estaba perdida, confundida y necesitada. Y entonces Él, que estaba buscando tener un tiempo de comunión con sus discípulos, decidió posponer eso y empezó a hablarles del reino de los cielos. Porque vio la necesidad que tenía. Lo conmovió tan profundamente que Él empezó a hablarles del reino de los cielos. Cuando nosotros hablamos de la palabra simpatía, de que alguien nos cae simpático, es alguien que nos agrada, pero en realidad la palabra compasión significa percibir y comprender el sufrimiento del otro. Darse cuenta de que el otro está sufriendo y qué es lo que el otro está sufriendo. Y no se queda ahí, sino que también significa desear aliviar, reducir o eliminar por completo tal sufrimiento. Compadecerse es ver el sufrimiento del otro y tratar de hacer algo para aliviar ese sufrimiento o remediarlo en la medida de lo posible. ¿Se entiende lo que significa entonces compasión? Es entender el sufrimiento ajeno y hacer algo por eso. En la Biblia estas mismas expresiones aparecen con otras palabras, la misma palabra, ¿no? El mismo original griego suele ser traducido también como tener piedad o tener misericordia. ¿Sí? Son similares. El Señor tuvo piedad de nosotros, el Señor tuvo compasión de nosotros, el Señor tuvo misericordia de nosotros. Amén. Jesús vio entonces nuestro sufrimiento profundo, nuestra necesidad. Y por eso Él obra. Por eso Él actúa hacia nosotros. Nosotros estábamos, al igual que estos que lo andaban siguiendo por todos lados, después nosotros vamos a ver que el Señor les llama la atención y les reprende y les dice: ustedes me siguen por el pan y por los peces. Porque la gente piensa que lo que está necesitando es pan y peces, que su necesidad es esa. El Señor sabe que su necesidad es más profunda. Lo que ellos necesitan es el perdón y la misericordia de Dios. El pan y los peces son necesarios, pero algunos solo seguían a Jesús por el pan y los peces. El Señor los reprende, no dice que está bien eso. Pero el Señor mira la necesidad y se da cuenta, incluso sabe más que ellos qué es lo que necesitan. No necesitan solo pan y peces, necesitan algo más profundo. El Señor también miró nuestra necesidad. El Señor también tuvo compasión y tiene compasión de nosotros. Esa es la actitud del Señor hacia la necesidad nuestra y de todos. La palabra nos dice en el versículo más conocido de la Biblia. ¿Cuál es el versículo más conocido de la Biblia? ¿Cuál? Juan 3:16. ¿Qué dice qué?
de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su unigénito. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga la vida eterna. Esa es una manifestación de la compasión que Dios tuvo hacia la humanidad. Dios vio la necesidad del hombre. ¿Qué es lo que el hombre más necesita? A Dios mismo. Y por eso Él se hizo carne en la persona de Jesús su Hijo. Y vino a nosotros para salvarnos. Camila compartía ese mismo versículo hoy con un análisis ahí, marcando algunas palabras. La palabra nos dice entonces que el amor de Dios ha sido tal que no ha dudado Él en dar a su Hijo para salvarnos. El libro de Filipenses nos dice que el Señor Jesucristo, siendo Dios, no dudó en tomar forma de siervo, de esclavo, por amor a nosotros. El libro de los Hebreos, que estuvimos estudiando hace poco, en el capítulo 4 y el verso 15, nos enseña también que Jesús es un sumo sacerdote que se puede compadecer de nuestras debilidades. Jesús se compadece de nuestras debilidades, porque Él también fue tentado en todo como nosotros, dice ese pasaje, aunque sin pecado, porque Él es el Señor y Él es santo. Pero Jesús no es un Dios, no es un sumo sacerdote que no pueda entender la debilidad nuestra como seres humanos. Jesús se compadece de nuestra debilidad. Él tuvo y tiene todos los días compasión de nosotros, misericordia de nosotros. Y nosotros que hemos experimentado esa gracia que ha sido derramada en nuestras vidas, sabemos que por esa gracia nosotros vivimos, por la compasión que el Señor tuvo de nosotros, porque el Señor nos miró, vio nuestra condición, vio nuestra necesidad y se acercó a nosotros y se hizo hombre. Nosotros por eso hoy vivimos. Eso es el Evangelio. Un Dios que se hace hombre para alcanzar a su criatura, por amor. Nosotros vivimos hoy porque Él miró nuestra debilidad, Él miró nuestra soledad, nuestra condición. Él extendió la mano y nos reconcilió con el Padre. Y el acto más sublime y la evidencia más grande de la compasión de Dios hacia nosotros es la cruz. En la cruz el Señor da su vida por nosotros, derrama su sangre y nos da el perdón de nuestros pecados. Eso es el Evangelio, ¿o no? Y de esa misericordia de Dios que dice el salmista que se renueva todos los días sobre nuestra vida, nosotros tenemos que tener absoluta dependencia, porque es precisamente por esa gracia que vivimos y somos. Y sin la compasión del Señor, sin la misericordia de Dios en nuestras vidas, nosotros aún seguiríamos muertos. Estaríamos en nuestro pecado. El Señor vio nuestra condición de muerte espiritual, tuvo compasión de nosotros y dio su vida para que nosotros podamos ser salvos. Él, porque nosotros lo habíamos rechazado, porque nosotros habíamos sido rebeldes, se hizo uno de nosotros. O sea, la causa por la cual Él tuvo que tener compasión de nosotros es nuestro propio obrar. Todos le dimos la espalda, dice el libro de Romanos. Todos lo rechazamos. Ninguno de nosotros buscaba a Dios. Por nuestras acciones, el Señor tuvo compasión de nosotros y las remedió. O sea, los que le dimos la espalda a Dios somos nosotros. Él no se alejó nunca. Nosotros nos alejamos de Él. Y sin embargo, Él tuvo compasión y se acercó. Y Él hizo lo que era necesario hacer y que nosotros no podíamos hacer. Si nosotros hemos aprendido cuando estudiamos el libro de Hebreos, vimos que la paga o la remisión del pecado era por sangre. Y la única sangre que podía limpiar nuestras vidas era la sangre de Cristo.
porque Él es el sacrificio perfecto. No había forma de que nuestra vida, nuestras acciones, nuestras obras pudieran obtener el perdón de Dios. Cualquier cosa que nosotros pudiéramos hacer es insuficiente. Y Él lo hizo. Él incluso miró con dolor, pero también con compasión al propio Judas Iscariote. La noche que Él fue entregado, la palabra del Señor nos cuenta que Él lavó los pies de Judas. Él compartió el pan con Él, con Judas. Y Él sabía lo que Judas iba a hacer. Y a pesar de eso, le lavó los pies. Él lo dijo, bueno, yo a vos no te lavo los pies porque vos después me vas a traicionar. Y Él le lavó los pies. Hasta ese grado es la compasión que el Señor tiene por nosotros. Si pensamos en nosotros mismos, en esencia, no somos muy distintos de Judas. Nosotros no tenemos nada distinto a Judas. Hemos recibido gracia, hemos recibido misericordia, pero eso es de Dios y no nuestro. ¿Se entiende entonces qué es la compasión de Dios hacia nuestras vidas? Dios vio nuestra necesidad. Dios entendió cuál era el sufrimiento que nosotros teníamos y la causa de ese sufrimiento, e hizo algo por remediar ese sufrimiento. Él entendió, Él sabe, porque todo lo sabe, que el problema principal del hombre es el pecado y es estar separado de Dios. Y entonces Él proveyó lo necesario para solucionar eso. Ahora la palabra del Señor nos dice, en Primera de Pedro, capítulo 3 y versos 8 y 9, si lo pueden buscar. Primera de Pedro, capítulo 3, verso 8. Emilia, deja de jugar. Primera Pedro. Está sobre el final. Antes de Apocalipsis, primero de las cartas de Juan. Por ahí. Tres, 8. Emilia. ¿Lo tienen? ¿Alguien lo quiere leer? Léelo. El 8 y el 9. Finalmente, sed todos de un mismo sentido, compasivos, amando fraternalmente, misericordiosos, amigables, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuiste llamados para que heredases bendición. Amén. Yo tengo otra traducción, pero es similar. Sean todos de un mismo sentir. ¿Y cómo encabeza la lista de cómo debemos ser? Compasivos. Amándoos como hermanos, misericordiosos, humildes, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino bendiciendo. Pues para esto fuisteis llamados. Sed todos de un mismo sentir. Compasivos. Misericordiosos, humildes. La palabra del Señor nos dice que en esto nosotros tenemos que imitar al Señor. Tenemos que ser compasivos. Necesitamos ser compasivos. ¿Y cuándo somos compasivos o cómo nosotros podemos ser compasivos? Primero, somos compasivos cuando aprendemos a mirar la necesidad del prójimo. Una de las características que tiene nuestro mundo es el individualismo. Todo el mundo piensa en lo que necesita, solo en lo que necesita. Y esa supuesta necesidad que tiene uno es la excusa perfecta para hacer cosas que incluso pueden lastimar al otro. Pero
Bueno, yo también tengo derecho a ser feliz, dice la gente, ¿no? Sí tenemos derecho a ser felices, pero si esa es la excusa para actuar con egoísmo y lastimar a otros, y que no nos importe nada, entonces no estamos siendo compasivos. ¿Se entiende? Nuestro mundo el hombre es individualista, pero en nuestra época en particular, donde lo importante es sentirse bien, ese individualismo se ha visto acentuado, es como cada vez más fuerte. Y entonces nos hemos acostumbrado a pasar por el lado del otro y no pensar en qué es lo que le puede estar pasando al otro. No mirar, no detenernos a mirar qué es lo que le está pasando al otro. Somos indiferentes. Es como la parábola del buen samaritano que el Señor contó, de aquel que pasó al lado del que estaba herido por los ladrones y siguió de largo. Nosotros hoy, ellos lo vieron y se hicieron los que no lo veían. Pero nosotros hoy nos pasa que pasamos al lado del que sufre y no nos damos cuenta muchas veces. Porque estamos tan inmersos en nuestros mundos chiquititos que no nos damos cuenta de que hay otro que está sufriendo. Y le preguntamos al otro, ¿cómo andas? Bien, bien, listo. Ya está, me dijo que está bien. Pero a veces nosotros sabemos que no está bien el otro. Pero prestar atención a ese dolor es perder tiempo. Nos hemos vuelto casi insensibles al dolor ajeno, a la desgracia ajena. Es un extremo lo que yo voy a decir, pero todos los días vemos noticias en la tele. El otro día, esta semana, hubo una noticia de una mujer a la que la asaltaron y se le llevaron el auto. Y la mujer pensó que los ladrones se iban en el auto llevándose a su hijo. Ella no sabía que el hijo se había bajado, ella pensó que el hijo había quedado ahí. Y desesperada no se quería bajar del auto. Y entonces el ladrón la pateó y la tiró afuera. ¿Lo vieron? ¿No? La pateó y la tiró en el medio de la calle. Bueno, eso pasa todos los días. ¿Saben? Lo más feo fue que hubo gente que iba por la calle y vio toda la escena y siguió de largo. Siguió de largo como si no pasara nada. Nosotros decimos, es una locura. Estamos hablando de Buenos Aires, donde a veces es complicado, ¿no es cierto? No es nuestra realidad. Pero siguieron de largo. 2 o 3 se acercaron, la auxiliaron, llamaron a la policía, etc. Pero la mayoría de la gente siguió de largo. Entonces cuando nosotros somos indiferentes, no estamos siendo compasivos. Ser compasivo es estar atento al sufrimiento del otro. Darnos cuenta que hay otro que está sufriendo. También somos compasivos, o ser compasivos implica mirar con los ojos del Señor, que son ojos de amor. Y la compasión implica mirar con ojos de amor incluso a nuestros enemigos, esto que les decía yo recién. Lo que el Señor hizo con Judas. El Señor lavó los pies de Judas y él sabía lo que iba a hacer. Judas no cambió por lo que hizo el Señor. Judas había determinado traicionarlo, el Señor lo amó igual y tuvo un gesto de amor profundo lavándole los pies. El otro día Carlos nos enseñaba de esto y aprendíamos lo que era. Era un trabajo que hacía el más humilde de los esclavos y el Señor fue y le lavó los pies a sus discípulos. Pedro le dijo, no, ¿cómo me vas a lavar los pies? Judas se dejó lavar los pies. Judas vio el gesto del Señor, pero no lo cambió. Era necesario que Judas lo entregara, ¿no es cierto? Pero eso no cambió la actitud del Señor. El Señor le lavó los pies igual. El Señor miró con amor igual a Judas. Y entonces con esto el Señor nos enseña que nosotros tenemos que mirar con amor y compasión incluso a nuestros enemigos y entender que detrás de las actitudes del otro, lo que hay, por más que la actitud sea agresiva, es un profundo dolor y una profunda necesidad.
Porque muchas veces la agresión del otro me sirve a mí para... Bueno, no sé si se entiende lo que quiero decir. El Señor sabía que Judas era el traidor. El Señor sabía que Judas lo iba a traicionar con un beso y le lavó los pies. Lo que el Señor hizo no cambió la actitud de Judas. Judas siguió siendo el mismo. Pero el Señor siguió actuando con compasión. Lo que el otro puede hacernos a nosotros no debería ser una excusa para que nosotros cambiemos, para que dejemos de sentir amor y compasión. No estoy diciendo con esto de que nos dejemos lastimar tontamente. También tenemos que cuidarnos. El Señor nos dijo, sean mansos, pero astutos. Hablando de relaciones personales, ¿no es cierto? No estoy diciendo que nosotros tenemos que ir yo soy cuidadoso de la gente que me lastima a mí o puede lastimar a mi familia. Soy cuidadoso. Pero esa actitud del otro de agredir o lastimar no debería ser una excusa para que yo sea igual. Yo tengo que seguir amando. El ser compasivo y el amar no depende del otro, depende de Dios en mí. Yo tengo que seguir siendo compasivo. Yo tengo que pensar ¿por qué el otro puede llegar a odiar tanto? No es fácil. Pero es eso lo que el Señor nos enseñó. Entonces cuando nosotros vemos que el otro no actúa ni piensa como nosotros queremos, no somos compasivos. Somos compasivos también cuando estamos dispuestos a perdonar. La mirada del Señor, esa mirada de compasión, es la que reconoce la debilidad en el otro y igualmente actúa con misericordia. Y nosotros deberíamos ser más compasivos y misericordiosos que cualquier otra persona, porque nosotros somos conscientes de la misericordia y compasión que han tenido con nosotros. Como decíamos recién, nosotros le dimos la espalda a Dios, nosotros nos rebelamos contra Él. Y el Señor nos amó igual. Y el Señor estuvo dispuesto a perdonarnos. Y así nosotros también tenemos que estar dispuestos a perdonar. Lo que no implica que el otro va a cambiar. Lo que no implica que el otro nos va a tratar distinto ahora porque nosotros lo perdonamos. Probablemente le genere más bronca. Porque no puede entender la misericordia, pero nosotros sí hemos recibido misericordia. A mí me pasa o me sirve mucho pensar y ver esto. Yo veo al Señor haciendo esto y enseñándonos esto y veo que para mí no es fácil vivir así, que esto sea una regla de mi vida. Y entonces yo pensaba, ¿cómo puedo yo ser más compasivo y misericordioso? ¿Cómo puedo no ser tan duro a veces? Y cuando nosotros nos acercamos al Señor y reconocemos la debilidad, la oscuridad que hay en nosotros y cuánta misericordia el Señor tiene de nosotros, tuvo en la cruz y tiene todos los días, porque la palabra del Señor dice que el Señor intercede por nosotros, porque nosotros todo el tiempo estamos necesitando misericordia. Cuando nosotros somos conscientes de la misericordia que hemos recibido, de la piedad que el Señor tiene por nosotros, de la mirada de compasión que el Señor tiene sobre nosotros, solo ahí nosotros podemos entender e intentar tener compasión del otro. Y fíjense una cosa, somos compasivos cuando actuamos ante la necesidad del otro. Cuando el Señor nos muestra la necesidad que el otro tiene, no podemos quedarnos indiferentes.
muchas veces el término compasión se entiende como tener lástima de. Y es parecido. El Señor tuvo lástima, le dio lástima a esa gente que andaba perdida. Pero el Señor sabía que era la necesidad que ellos tenían. Necesitaban aprender del reino de Dios. Necesitaban aprender que necesitaban arrepentirse. Muchos necesitaban. Y les enseñó. Se tomó el tiempo para enseñarles. Y es lo mismo que nos dice Santiago. Si tu hermano viene y te dice que tiene frío, y vos le decís, que Dios te bendiga, hermano, y tenés 2 camperas y no le diste ni una, entonces no hubo compasión. La verdadera compasión, la compasión que el Señor produce en nosotros, actúa, no se queda quieto. Si no, no es compasión de Dios. Es lástima, a todos nos da lástima ver la foto de los chiquitos que pasan hambre en África. Nos da lástima. Qué lástima. Qué indignación me da. Pero si la indignación o la lástima sirve solo para el Facebook, o para que nos emocionemos un ratito por algo y no hacemos nada, no podemos hacer todo por todos. Pero hay gente al lado nuestro que necesita nuestra compasión, y que nuestra compasión obre, actúe, alcance. No se trata solo de ver y de sentir lástima. La compasión es tratar de aliviar el dolor ajeno. Esa definición que yo buscaba decía, mirar al otro, ver su necesidad, darse cuenta de cuál es la necesidad y tratar de remediarla o aliviarla. A veces no podemos remediarla toda, a veces no podemos aliviarla, a veces no podemos hacer nada. Nosotros sabemos que el dolor y la necesidad más profunda de cualquier persona en Pinto que no conozca el Evangelio de Jesucristo, ¿cuál es? ¿Cuál es la necesidad más profunda de cualquier persona? Es Dios. Nosotros predicamos y proclamamos el mensaje del Evangelio y no todos lo reciben. Pero en nosotros está el ir y hacer. Él espera eso de nosotros. Ahí el Señor nos pone el ejemplo de la parábola del samaritano. Cuando ellos fueron y le preguntaron, Señor, el mandamiento dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Quién es mi prójimo? Y Él le cuenta esta parábola. Pasó uno y lo vio y pasó de largo. Y pasó otro y pasó de largo. Y vino otro que ni siquiera era un judío porque era un samaritano, y los samaritanos se llevan mal con los judíos, pero cuando lo vio tirado ahí, lastimado, no le importó que el otro fuera un judío, sino que se acercó, lo cargó en su burro, lo llevó hacia una posada, pagó para que alguien lo curara, se tuvo que ir porque estaba de viaje de negocio, pero le dejó plata al posadero para que lo cuidaran, y dijo, cuando yo vuelva, si hace falta más, yo me hago cargo. Actuó. El Señor espera eso de nosotros, con nuestro prójimo. Cuando el Señor dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo, Él espera eso de nosotros. Que no solo sintamos lástima, sino que actuemos. Esa es la compasión que el Señor espera de nosotros. Entonces, nosotros, que hemos sido objetos de la mirada compasiva de Jesús, seamos también personas misericordiosas, que miremos al mundo con los ojos del Señor, con los ojos de la compasión. No es fácil. Es un aprendizaje, es la obra del Señor. Probablemente sea una de las cosas que más me cuesta a mí. Porque lamentablemente uno tiene la tendencia a creerse mejor que los otros. Nos pasa a todos. Un cristiano sobre todo es aquel que el Señor le ha dado su luz y puede reconocer sus errores. Ese es el primer paso para ser cristiano. Puede reconocer que tenemos errores. Y es una tentación muy fácil de caer. Pensar que, porque nosotros acá damos muchos énfasis a la Escritura, somos mejores que otros. Porque leemos más libros, porque
porque oramos más largo, por cualquier cosa. Enseguida nosotros tenemos la tendencia a pensar que somos mejores. Y lo veo yo en mí cuando no tengo compasión del otro, cuando no miro con compasión al otro, y lo he sufrido yo. Cuando me encuentro con alguno que primero me evalúa a ver qué leo, qué creo sobre ciertas cosas y depende de eso me acepta como hermano o no. Y entonces no hay compasión. La mirada del Señor es una mirada compasiva, que mira lo más profundo del hombre. El Señor mira la oscuridad nuestra, incluso aquella que ni siquiera nos atrevemos nosotros mismos a mirar. Y a pesar de eso nos ama. Que su ejemplo nos ayude a nosotros a mirar con compasión a los demás y a actuar, que no quede solo en la mirada, que no quede solo en la lástima, que vaya a la acción. Así nosotros mostramos el Evangelio. Amén. Oramos. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús por estas palabras en las que hemos estado pensando, Señor, y te damos gracias por tu misericordia y tu compasión sobre nuestras vidas. Y te pedimos, Señor, que nos ayudes a mirar el mundo con tus ojos de compasión. Que nos miremos, Señor, a nosotros mismos, a nuestras debilidades, nuestras tinieblas, para recordar siempre cuánto nosotros también necesitamos de tu compasión y de tu misericordia. Y que nosotros también entonces estemos dispuestos a mirar a los demás con compasión. Que seamos siempre sensibles a la necesidad de nuestro hermano, a la necesidad del que está al lado nuestro. Que no pasemos al lado del sufriente y lo ignoremos, sino que nuestro corazón sea movido por tu amor, a bendecir, a auxiliar, a alcanzar. Ayúdanos, Señor. Te pedimos perdón porque muchas veces está muy lejos de nosotros la compasión. Nos gana el orgullo, nos gana el egoísmo. Pero vos, Señor, tuviste misericordia de nosotros. Vos nos miraste, nos viste que éramos como ovejas sin pastor, sin saber a dónde ir, sin saber qué hacer. Nosotros en esta mañana reconocemos nuestra profunda necesidad de vos. Te pedimos perdón, oh Dios, y te pedimos que nos ayudes. Que nos ayudes a imitarte en esto también, a ser compasivos y misericordiosos. Ayúdanos, Señor, y bendícenos. En el nombre de Jesús. Amén.